grabación. Bien. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Bien. Vista. Este me dice, se colocan 1,8 por día de 24 moléculas de óxido perclórico con 2 moles de agua para formar el respectivo ácido. Bien. Acá, bueno, te está diciendo cuál es el calcular cuántos gramos del reactivo en exceso sobran y cuántas moléculas del producto se obtienen. Suponete que a vos no te va a decir lo que es los gramos del reactivo, no te dice lo de reactivo en exceso y lo de reactivo limitante. Entonces, antes de empezar a hacer reactivo limitante y reactivo en exceso, nosotros tenemos que armar la ecuación. Fíjate que acá dice óxido perclórico. El cloro es un no metal que tiene valencias 1, 3, 5 y 7. Está usando la nomenclatura de tipo tradicional. ¿Cuál era la nomenclatura de tipo tradicional? Que dependiendo la valencia que utilizábamos, el compuesto iba a tener determinado nombre. O sea, como el cloro, si nosotros trabajamos con la valencia tradicional y tenía 4 o más valencias, habíamos dicho, si trabajaba con la primera, era óxido, hipo, el compuesto y terminaba en oso. Si trabajaba con la segunda valencia, óxido, el compuesto, oso, solamente terminaba en oso. Si trabajaba con la tercera valencia, era óxido, el compuesto y terminación en ico. Y si trabajaba con la cuarta valencia, era óxido, hiper o también per, el compuesto y terminación en ico. Bien. Eso en el caso si tenemos 4 o más valencias. Si tenemos 3 valencias, solamente 3 valencias, utilizamos estas 3 nomenclaturas. Y en el caso, si tuviéramos 2 valencias, íbamos a tener una valencia chica y una valencia grande. Con la valencia más chica se iba a llamar óxido, el compuesto y terminación en oso. Y con la valencia más grande se iba a llamar óxido, el compuesto y terminación en ico. ¿Bien? Todo eso con nomenclatura tradicional. Bien. A nosotros nos dicen el óxido perclórico. O sea, es la combinación del oxígeno con valencia 2 más el cloro. ¿Con qué valencia? Si tiene 4 el cloro. ¿Con la más grande? O sea, la cuarta. Con la cuarta, o sea, con la de 7. Sí. Bien. Y como acá tenemos combinación oxígeno más no metal, ¿el producto qué va a ser? ¿Un óxido qué? ¿Ácido? Un óxido ácido. Y si tenemos un óxido ácido, ¿qué podemos formar también? Una sal neutra.
No, eso es un ácido más un hidróxido. El óxido ácido más agua. Un ácido. Bien. Con agua. Muy bien. Entonces, a este óxido perclórico le agrego agua y formo el ácido, que es hidrógeno, cloro, oxígeno. El oxígeno con valencia 6, el cloro con valencia 2 y el hidrógeno con valencia 2. Perdón, valencia 8 el oxígeno. 8, 2 y 2, como son múltiplos, los puedo simplificar y me queda en 4. ¿Bien? Nosotros tenemos que trabajar con esta parte porque me dice, se colocan 1,08 por 10 a la 24 moléculas de óxido perclórico con 2 moles de agua. ¿Bien? Y el óxido perclórico, o sea, me están dando datos. Me dice que tengo 2 moles de agua con 1,806 por 10, 1,08 por 10 a la 24 moléculas. Moléculas de oxígeno 2. Bien. Estos son solamente datos, no me hace relación de masa, como por ejemplo, ¿cuántos gramos de óxido perclórico hay en 2 moles de agua? No me hace relaciones de masa. Solamente me está dando datos. Como me dan datos, me tengo que fijar a quién corresponden esos datos. O sea, qué función cumple el agua en mi reacción y qué función cumple el óxido perclórico en mi reacción. ¿Dónde se encuentran estos dos elementos? Son 2 reactivos y un producto. 2 reactivos, un producto. ¿Qué función? ¿Cómo se encuentran en la ecuación química? Que es esta. Serían 2 reactivos. Bien. Como tengo datos 2 reactivos, tengo que sacar anteriormente reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Cómo lo sacábamos? Moles de dato sobre moles reales. ¿Cuáles eran los moles reales? Los de la ecuación química. Bien. Antes que nada, hay que fijarse si la ecuación química está balanceada. ¿Vos la ves balanceada? Cloro hay 2 de este lado y acá hay 1. Hidrógeno hay 2. ¿Sería la del final? Sí, con esta. Bien. Todo esto no, es... entonces no. No, muy bien. Todo esto que yo te puse antes es el proceso previo para que vos entiendas de dónde salió el óxido perclórico nada más. Pero nosotros trabajamos con esta. Bien, no está balanceada. Listo. Al no estar balanceada, la tenemos que balancear. Poniendo un 2 acá adelante ya estaría balanceado, ¿o no? Hidrógeno hay 2, cloro hay 2 y oxígeno hay 8. Y queda todo balanceado. Fíjate. Cloro 2, 2 por 1, 2. Hidrógeno 2, 2 por 1, 2. 7 más 1, 8. 4 por 2, 8. Estaría balanceado.
Lo voy a mover acá esto. Acá vamos a poner... Bien. Entonces nosotros trabajamos con este ácido. Como tenemos que sacar reactivo limitante de reactivo en exceso, tenemos que hacer moles de datos sobre moles reales. Yo tengo moles de datos. Moles de datos es lo que me dan de datos, digamos. ¿Tengo algún elemento, algún reactivo que me dé los moles de datos? Del agua sí tengo. Bien, del agua sí. Entonces, primero hacemos ese, que es el del agua, porque es rápido y solamente haces 2 dividido 1. R1, decís que es el agua, que es igual a 2 moles sobre 1 mol. Esto me termina dando 2 adimensional, que corresponde del agua. Del óxido perclórico no tengo moléculas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo moléculas de datos. Entonces, a estas moléculas de datos, ¿a qué las voy a pasar? ¿A moles? Bien, a moles relacionándolo con los datos reales. O sea, tengo que sacar las moléculas reales y los moles reales y cuántos moles equivalen estas moléculas. El 1,08 por 10 a la 24. Entonces, R2, que corresponde al óxido perclórico, va a ser igual. Sí. En un mol, ¿cuántas moléculas teníamos? Siempre. 6,02 por 10 a la 23. Bien, 6,02 por 10 a la 23. Moléculas de agua. Tengo un, perdón, de óxido perclórico. Ahí lo cambio. Tengo un mol moléculas de óxido perclórico en 1,08 por 10 a la 24 moléculas de óxido perclórico. ¿Cuántos moles van a ser? Entonces haces 1,08 por 10 a la 24 dividido 6,02 exponente a la 23, me queda 1,79 moles. Y estos moles de óxido perclórico, como salieron de las moléculas de datos, son los moles de datos. Entonces, ahora hago la división, moles de datos es 1,79 moles sobre un mol real, se va y me queda 1,79. ¿Bien? Adimensional del óxido. De estos dos números, del 1,74 y del 2, ¿cuál es más chico? El 1,74. Bien. Y el número adimensional más chico correspondía al reactivo limitante. A ver, quiero ver si puse bien los datos. Antes que nada, 1,08 por 10 a la 24 dividido 6,02 por 10 a la 23. 1,79. Ahí está. Bueno, el más chico es el 1,79. Y el número dimensional más chico es el reactivo limitante. Yo ahí te lo marco en amarillo al reactivo limitante y en azul, el celeste, perdón, al reactivo en exceso. Esto era la primera parte del reactivo limitante y reactivo en exceso, que era determinar qué reactivo trabajaba como limitante y qué reactivo trabajaba en exceso. ¿Bien?
Ahora volvemos a los datos. ¿Qué dato está en reactivo limitante y qué dato está en reactivo en exceso? Los 2 moles de agua es el reactivo en exceso. Bien. Y el 1,08 moléculas están en reactivo limitante. El limitante. Una vez que nosotros terminamos esa primera parte, lo que hacemos es empezar a resolver nuestras preguntas. Entonces, nosotros habíamos llegado. Este era nuestro ejercicio. Ya dijimos quién era el limitante y quién era el exceso. Bien. Entonces ahora resolvemos las preguntas. Yo siempre te recomiendo primero resolver la B y luego la A, porque cuando te pide cuántos gramos quedan en exceso, significa cuántos gramos quedan sin reaccionar o cuántos gramos van a sobrar. Bien. En cambio la B es mucho más rápido. Me falta colocar la ecuación química. ¿Cómo vamos a hacerlo? De la siguiente forma. Yo tengo esta ecuación, que es a la que yo llegué. Entonces, me dice la B, ¿cuántas moléculas del producto se obtienen? Vos a esa pregunta te la vas a como reformular. ¿A qué me refiero eso? A pensarla de otra forma. O sea, vos te vas a preguntar cuántas moléculas de ácido perclórico se obtienen en el dato de tu limitante. O sea, ¿cuántas moléculas? Como te dice del producto, ¿quién es el producto? El ácido perclórico. Se obtienen en el dato de tu limitante. De los datos que nosotros tenemos, ¿qué dato está en reactivo limitante? El de las moléculas. Bien, en 1,08 por 10 a la 24 moléculas de óxido perclórico. ¿Y esto qué sería? ¿Son datos o es hacer relación de masas? Esto sería relación de masas. ¿Por qué relación de masas? Porque me relaciona moléculas con moléculas ¿de qué elemento? De ácido perclórico y moléculas de óxido perclórico. Como todo lo que estaba en la pregunta es dato imaginario, o sea, todo lo que tengo que buscar, lo que tengo que encontrar, yo a estos datos imaginarios lo tengo que relacionar con mis datos reales. ¿Cuáles son mis datos reales? Los de la ecuación química. ¿Qué datos reales voy a sacar? Los que me pide la pregunta. O sea, me paro en ácido perclórico, busco las moléculas, me paro en óxido perclórico y también busco las moléculas. Bien. Entonces, la reglita de 3 sería 106,02 por 10 a la 23 moléculas reales de óxido perclórico. Voy a tener, ¿cuántas moléculas de ácido perclórico? ¿Serían 2 moléculas? El 2 son los moles. Vos un mol, ¿cuántas moléculas Ah, equivalía? tienes razón. Un mol era el 6,02 por 10 a la 23. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? A este 2 multiplicarlo por ¿cuánto? Por el 6,02 por 10 a la 23. Correcto.
sea, vos siempre acordate esta regla. En un mol hay 6,02 por 10 a la 23. Hay X gramos, porque depende del compuesto, y hay 22,4 litros. Si el compuesto está en gas o en condiciones normales de presión y temperatura. Como acá vos tenés 2 moles, o sea, en un mol real de ácido perclórico tenés 6,02 por 10 a la 23 moléculas. En 2 moles, porque vos lo tenés que hacer toda referencia de tus balanceos, vas a tener tanto. Entonces multiplicás 6,02 por 10 a la 23 por 2 y te queda 1,204 por 10 a la 24. Moléculas de cloro 2, oxígeno 7. Ahora, ¿cuántas moléculas voy a tener yo en 1,08 por 10 a la 24 moléculas de cloro 2, oxígeno 7? Que sería en el dato que te pide buscar. Multiplicas 1,08 por 204 y me da 2,16 por 10 a la 24 moléculas. Moléculas de ácido. ¿Bien? ¿Se entendió esa parte? Sí, creo que entendí. Moléculas del B. Bien. Y el A me había dicho, ¿cuántos gramos del reactivo en exceso sobran? Cuando me pregunta cosas sobrantes, o si dice sobran, sería, en este caso, como te piden los gramos, serían los gramos sin reaccionar. ¿Qué gramos te está pidiendo? Gramos sin reaccionar del reactivo en exceso. ¿Quién es tu reactivo en exceso? En la reacción. El agua. Esto vos tenías que hacer una resta. Eran gramos previamente en exceso, que eran los que estaban de dato, menos los gramos del reactivo en exceso. ¿Quién es el reactivo en exceso? El agua. En el dato de mi limitante. O sea, en 1,08 por 10 a la 24 moléculas de cloro 2, oxígeno 7. ¿Bien? ¿Se entiende esa parte hasta ahí? Sí, hasta ahí entendí. A ver. Hola Lu, ¿cómo estás? Justo vi que estabas en el chat. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero ponemos los gramos previamente en exceso, que son los que teníamos de dato. A nosotros no nos dieron gramos previamente en exceso, nos dieron moles. Entonces a estos moles los vamos a pasar a gramos relacionándolo con el peso real.
¿Dónde sacamos los pesos reales? De la ecuación química. Todo a través de la ecuación química. Entonces, vamos a poner a esta parte. Si en un mol de agua tengo 18 gramos, 2 moles de agua, serían los 2 moles de dato, voy a tener X, que es igual a 36 gramos de agua. Y esto hace referencia a los gramos de dato. Una vez que nosotros tenemos los gramos de dato, vamos a la segunda parte que sería la B. Gramos de agua en 1,08 por 10 a la 24 moléculas. ¿Qué vamos a relacionar? Gramos con moléculas. ¿De qué elementos? De agua y de cloro 2 oxígeno 7. Como todo esto es dato imaginario, sacamos los datos reales de la ecuación química. Entonces sería 106,02 por 10 a la 23 moléculas de cloro 2 oxígeno 7. Tengo 18 gramos de agua, todo esto es real, en 1,08 por 10 a la 24. Voy a tener X. Y me queda 32,29 gramos. Bien. Ahora, ¿qué voy a hacer? Estos 32,29 lo resto a 36. Y me quedan los gramos sin reaccionar. O sea, realizo el resultado de A menos el resultado de B, que sería 36 menos 32,29. Gramos de agua. Me queda en 3,7 gramos sin reaccionar. O, si no, como me preguntan, gramos del reactivo en exceso que sobra. Serían 3,7 gramos del reactivo en exceso, que sería agua, sobrantes. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguna duda, algo que haya quedado en esto? No, por el momento no. Lo único que me cuesta un poco hacer, bueno, lo que vos haces de cómo interpretar bien la, la consigna y cómo reformularla. Eso sé que me va a costar, pero el resto entendí. Sí, a ver, vos cuando... Si nunca te dice, por ejemplo, la pregunta, si nunca te dice cuánto quedó sin reaccionar o cuánto sobra, si no te dice eso, vos la restita no la haces. O sea, esta resta. Esto no lo haces. Si te lo dice, lo tenés que hacer. Bien. Y en el B, siempre cuando te pregunta cuántas moléculas del producto se obtienen, siempre lo tenés que relacionar con el reactivo limitante, con el dato del reactivo limitante.
porque el reactivo limitante se utiliza hasta que se gasta. Una pregunta. Sí. Siempre antes de hacer la restita esa en caso de que me pida lo que me sobró, ¿conviene primero hacer el del reactivo limitante, o sea, la otra consigna? Sí, porque es más rápido, solamente haces una reglita de 3, o mejor dicho, hacer relación de masas. Bien. Bien. Pero acuérdense siempre eso, si dicen sobran, es la resta. Si no le dicen ni sobran o quedó sin reaccionar, es relacionar la pregunta con el dato del reactivo limitante. Por eso digo que se la vuelvan a como a armar, porque fíjense que acá le dice cuántas moléculas del producto se obtienen. O sea, serían moléculas del producto que es ácido perclórico. ¿Se obtienen en dónde? En el dato del reactivo limitante, o sea, en 1,08 por 10 a la 24 moléculas de óxido perclórico. Siempre como pregúntenselo, o sea, háganse como esa preguntita en la cabeza cuando estén haciendo el parcial. ¿Se entendió esto? Sí, me dijeron que sí. Sí, se entendió. Bien. Vamos a otro. Este me dice, dada la siguiente reacción de hidróxido cuproso. Ya me está diciendo que es un hidróxido y me dice cuproso, o sea, me está dando la nomenclatura tradicional. De nuevo. Me dice a partir de agua, pero se forman los dos de la misma forma. Y el correspondiente óxido. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? Sabiendo que 3 moles de óxido reaccionan con cantidad suficiente de agua para producir 290 gramos de hidróxido cuproso. O sea, ustedes si se acuerdan los hidróxidos lo podíamos formar a partir de agua teniendo el óxido básico, o sea, teníamos el óxido cuproso más agua. El cobre tiene valencia 2 y valencia 4. No sé si tienen la tabla por ahí. Y me dicen las valencias. Las valencias del cobre. Sí. SU, la 1 y 2. 1 y 2. Bien. 1. Bien. Como dice oso, estoy actuando con la valencia más chica, o sea, con 1. Primero armo el óxido cuproso, que sería el cobre más el oxígeno 2. Me queda cobre O2, cobre 2, oxígeno 1, más agua. Y esto me queda esto es el óxido cuproso. Luego tenemos que balancearlo. O sea, nosotros vamos a trabajar con esta parte de la reacción. Como está desbalanceado, tengo que balancearlo. Pongo un 2 acá adelante y ya estaría balanceado. Cobre hay 2, oxígeno hay 2, 1 y 1, 2, hidrógeno hay 2.
este 2 se multiplica el hidrógeno acá, hay 2. Y ahí estaría balanceado. Esto es el hidróxido cuproso a través del óxido cuproso. Y me dice, calcular el rendimiento de la reacción. O sea, cuando ya me pide rendimiento, es sacar pureza de reacción. Bien, o sacar porcentaje de reacción. Sabiendo que 3 moles de óxido reaccionan con cantidad suficiente de agua para producir 290 gramos de hidróxido cuproso. Yo para sacar pureza hacía una división. En este caso me dicen, pueden ser gramos, pueden ser moles, pueden ser litros, pueden ser moléculas. Previamente de dato de un compuesto X sobre gramos, moles, litros y moléculas en el dato del reactivo limitante. En reactivo limitante. Todo eso lo multiplico por el 100%. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos cuál es mi reactivo limitante y cuál es mi reactivo en exceso? A nosotros el problema nos da un ejercicio, nos dan un dato extra para que nosotros determinemos quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Cuando nos dice que reacciona con suficiente cantidad de agua o con cantidad suficiente de un elemento, significa que ese elemento en cantidad suficiente está en reactivo en exceso. Entonces, el otro dato del otro reactivo en mi reacción, o sea, el agua actúa como reactivo en exceso, y me dieron un dato extra del óxido cuproso en la reacción, que me dice 3 moles de óxido, está en reactivo limitante. ¿Bien? No entendí bien el reactivo limitante, ¿cómo te das cuenta? Cuando vos siempre, fíjate, lo leemos de nuevo. Dice, ¿cuál es el rendimiento de la reacción sabiendo que 3 moles de óxido reaccionan con la cantidad suficiente de agua? A vos te dieron de dato cosas de tu reactivo, ¿no? 3 moles de óxido es de dato y cantidad suficiente de agua también es dato. Tanto el agua como el óxido, ¿qué función cumplen en tu reacción? Reactivos. Bien. Ahora, como son ambos dos reactivos, yo previamente sí o sí tenías que sacar quién trabajaba como reactivo limitante y después quién trabajaba con reactivo en exceso. Bien. Eso, el problema te lo ahorra. ¿A qué me refiero que te lo ahorra? Como que en este inciso, en el inciso A, ya te están diciendo qué reactivo actúa en exceso y qué reactivo es el limitante. ¿A qué me refiero a eso? Que cuando te dice con cantidad suficiente, o sea, con cantidad suficiente de cualquier reactivo, por ejemplo, a vos te hubieran dicho cantidad suficiente de oxígeno, significa que el oxígeno, acá en este caso te dieron el agua, pero en el caso que te hubieran dado oxígeno, actúa como reactivo limitante. Reactivo en exceso, perdón. O sea, acá te está diciendo, reacciona con la cantidad suficiente de agua. Entonces, el agua tiene una cantidad suficiente y se encuentra en reactivo en exceso. ¿Bien? Bien, ahí entendí. Y el otro dato que te dieron, que es del óxido, si la cantidad suficiente es reactivo limitante, el óxido ¿cómo va a actuar entonces esos 3 moles? Como reactivo en
limitante. El óxido limitante. Bien. Los 3 moles. Bien. Vos si querés pueden poner, mejor dicho, datos tres moles de óxido cuproso y cantidad suficiente de agua. Esto está en reactivo limitante y esto está en reactivo en exceso. Bien. Ahora, en la división, a nosotros siempre nos van a dar un dato previo de un compuesto X. Aparte del reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿qué otros datos le dan? ¿Qué otros datos le están dando? Los 290 gramos. Bien. El otro dato que le dan son los 290 gramos del hidróxido cuproso. Esos 290 gramos del hidróxido cuproso es lo que va arriba, o sea, en el numerador de la división. ¿Qué es lo que nos dieron de dato? Los gramos. O sea, 290 gramos previos de dato del compuesto X. ¿Quién es mi compuesto X? El hidróxido cuproso. Entonces, vamos a ponerle 1 a esto. A 1 ya lo tenemos. ¿A qué me refiero? El otro dato extra son los 290 gramos del hidróxido cuproso. Nos faltaría la parte de abajo. Sí o sí, esta división nos tiene que quedar número dimensional. Entonces nosotros vamos a tener que sacar los gramos de ese elemento X en el reactivo limitante. Acá es como si se volvieran a armar la pregunta. Sería gramos del elemento X, que es, ¿cuál era mi elemento X? El hidróxido cuproso, en el dato de mi limitante, o sea, en 3 moles de óxido cuproso. Entonces, el 2 es hacer esta relación de masas. ¿Qué voy a relacionar? Gramos con moles, ¿de qué elementos? De hidróxido cuproso y óxido cuproso. Entonces, nosotros teníamos, si en un mol de hidróxido cuproso tengo tantos gramos de hidróxido, en 3 moles de óxido cuproso voy a tener X. ¿Me dicen el peso del cobre? $63,5. Bueno. Pero Entonces sería el cobre, 63,5 gramos. El oxígeno son 16 gramos y el hidrógeno son 1 gramo. Todo esto era en un mol y en un átomo nosotros tenemos un átomo de cada elemento pero en 2 moles. Entonces, a la suma de todo esto, del peso del cobre, del peso del oxígeno y del peso del hidrógeno, lo vamos a multiplicar por 2. Entonces, los gramos del hidróxido cuproso me da 16 más 1 más 63,5. 161 gramos.
sería 483 gramos de hidróxido cuproso. Y una vez que tengo tanto la parte de arriba como lo de abajo, divido. Sería 290 gramos de hidróxido cuproso sobre 483 gramos todo eso lo multiplico por el 100%, gramos con gramos se van, compuesto con compuesto se va, $290 dividido 483 multiplicado por el 100 me da 60% de la reacción. Este es el rendimiento. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, algo? Por ahora sí se entendió. Bien. Entonces es el 60%. Bueno, y en el B me dice cuántos gramos de agua estarán reaccionando con esos 3 moles de óxido. Es hacer relita de 3 y relación de masas. ¿Qué voy a relacionar? Gramos con moles de qué compuestos? De agua y del óxido. Entonces, si en un mol de... Este es el B. Sería, si en un mol de óxido cuproso tengo 18 gramos de agua en 3 voy a tener X. 54 gramos. Entonces esto es 54 gramos de agua. ¿Se entendió? Sí. Bien. Una consulta, ¿estos ejercicios son del simulacro de parcial del ABM que Sí. dijiste? Ah, bien. Los del CEU no vi que pasaron por el grupo. Va, igual esto yo lo saqué de la Facu. O sea, justo fui y vi que ellos tenían impreso y le saqué una. Pero el CEU no vi. Si ustedes encuentran que hayan hecho un simulacro así. Me pasan cualquier cosa. Bueno, vamos con este. Dice, dada la formación del óxido hipoyodoso. ¿Bien? Pregunta. ¿Cuántos gramos de óxido hipoyodoso se formarán al reaccionar 19 litros de oxígeno 2 con cantidad suficiente de yodo? ¿Y cuántos moles de yodo reaccionan con 19 litros de oxígeno 2? Lo primero que van a hacer, siempre arman la reacción y balancean. Bien, lo primero siempre es armar la reacción y balancear. Bien. Me dice óxido hipoyodoso.
¿Qué nomenclatura es? Nomenclatura tradicional. ¿El yodo cuántas valencias tienen? Si tienen ahí las valencias ustedes. Una, 3, 5 y 7. Bien. 1, 3, 5 y 7. Nosotros habíamos visto anteriormente que si tenía 4 o más valencias, la primera era óxido, hipo y terminación en oso. La segunda era óxido, el compuesto y la terminación en oso. La tercera, óxido, el compuesto y la terminación en ico. Y la cuarta era óxido, el compuesto hiper o per y la terminación en ico. A mí, como me pide formar el óxido hipoiodoso, ¿qué valencia voy a usar? Yo sí o sí tengo que usar alguna de estas 4 valencias y formar el óxido hipoiodoso. La 1. La 1, muy bien. Está actuando con la valencia más chica de todas. Entonces, el yodo con valencia 1 más el oxígeno con su valencia, que es 2, me queda yodo 2, oxígeno. Ahora balanceo. ¿Cómo lo voy a balancear? Siempre tenemos que balancear aquel elemento que tenga número de átomos 1, preferencialmente que ese elemento se encuentre en los productos y tenga número de átomos 1. Primero el oxígeno. Bien. El oxígeno, acá tengo 2 y acá tengo 1. Entonces, ¿qué número me conviene poner acá adelante para que se balancee? El 2. Bien. Y ahí se desbalancea el yodo y acá voy a poner un 4. ¿Bien? Bien. En todos los ejercicios primero hay que hacer esto de balancear y todo eso. Sí, siempre. O sea, no, nunca te puedes olvidar que balancear una ecuación química. Si ya te lo olvidaste al principio, ya después todo el ejercicio está mal. Bien, salvo que el profe por ahí pone en balanceo que ustedes todavía no ven, que lo van a ver más dentro de la carrera y le dicen no hace falta balancear la ecuación. Si les dicen no hace falta balancear la ecuación, lo dejan como está. Pero si no les aclare eso, sí o sí balancea. ¿Bien? Bien. Bien. Bueno, ahora, una vez que tenemos la ecuación balanceada y armada la reacción, lo que vamos a hacer es hacer las preguntas. Bien. La primera pregunta me relaciona gramos con litros de oxígeno 2. O sea, como ya me está diciendo los litros, eso quiere decir que el oxígeno 2 en mi reacción está en gas. Entonces ustedes van a ir a la reacción y le van a agregar al oxígeno 2 la G, que significa que está en gas. Y esto es en sólidos. Todo esto siempre en sólido. Vuelvo a la pregunta. Tengo que relacionar gramos con gramos de qué elementos. Del óxido hipoyodoso y del oxígeno 2. Todo esto es dato imaginario. Busco los datos reales en mi ecuación. ¿Qué datos reales voy a buscar? Los que me relacionan. Entonces, ¿cuál sería?
sería los gramos del óxido hipoyodoso con los litros de oxígeno 2. Yo tengo un mol de oxígeno 2, o sea, voy a tener 22,4 litros de oxígeno 2 en estado gas. Eso va a ser igual, o va a contener tantos gramos de óxido hipoyodoso. ¿Me dicen el peso del yodo? $126,9. 127 nos conviene trabajar. Entonces, saco el peso del óxido hipoyodoso. Acuérdense que todo esto era en un átomo y en un mol. Entonces sería, el óxido hipoyodoso sería de esta forma. El peso, ¿no? Vamos a poner acá en la ecuación química. Sería 127 por 2 más 16 y todo eso lo multiplico por 2. Entonces, todo esto me va a dar 540 gramos. Entonces, si en 22,4 litros tengo 540 gramos de óxido hipoyodoso, en 19 litros, ¿cuánto voy a tener? Me queda 458,03 gramos de óxido hipoyodoso. ¿Bien? Y en el B me dice, ¿cuántos moles de yodo reaccionan con 19 litros de oxígeno 2? O sea, tengo relación de masas, tengo que hacer moles con litros de qué elemento? De yodo y oxígeno 2. Todo eso dato imaginario, voy a lo real. El B sería, si en 22,4 litros de oxígeno 2 en gas, tengo 4 moles de yodo 2 en 19, me da 3,4 moles. ¿Se entendió? Esto era hacer simplemente relación de masas. Sí, se entendió. Bien. Y el otro es 458,03. Una pregunta. Sí. En esta reacción química y en todas, ¿el numerito que se pone adelante para balancear son los moles o también o el número multiplicado? ¿A qué te referís al número multiplicado? Por ejemplo, ¿viste el yodo? Que ahí 2 por 2 es 4. ¿Sería solamente 2 moles de yodo 2 o 4 moles de yodo 2 en moles de yodo el 2. producto? Claro, 2 moles. Ah, bien.
Pero acuérdate que acá tenés una molécula, entonces sería 2 moles de esta molécula. Cuando está combinado, vos tenés que tomar la molécula. Cuando está solo, se toma solo. Pero acá en este caso solamente la molécula. Bien. Bien. Vamos con otros. Dice, se hacen reaccionar 3,55 gramos de trióxido de dihierro con monóxido de carbono para obtener 1,46 por día a la 3 kilogramos de hierro. De acuerdo a la siguiente reacción, indicar el nombre de los reactivos y el porcentaje de pureza. Bien. Lo del nombre de los reactivos no le vamos a dar importancia, o sea, lo pueden nombrar si quieren. Acá como no le pide una nomenclatura en específico, pueden hacer la sistemática. O sea, en el primero, a través de la sistemática, que es leer de adelante hacia atrás, es trióxido de dihierro. La segunda, monóxido de carbono, porque acuérdense que el carbono tiene valencia 2 y 4, como quedó simplificado, y la nomenclatura sistemática, si tiene 2 valencias y queda simplificado, se le pone siempre mono la palabra adelante. Bueno, esto es hierro y esto es dióxido de carbono. Bien. Como me piden el porcentaje de pureza, yo voy a tener que utilizar lo que utilizamos anteriormente, que sería esto. Es utilizar esta división. A nosotros acá no nos está diciendo quién es mi reactivo y quiénes son mis productos, pero nosotros lo tenemos que saber. ¿El trióxido de dihierro está del lado de los reactivos o de los productos? De los reactivos. Entonces, el trióxido de dihierro es un reactivo y el monóxido es otro reactivo. Y el hierro es mi producto
Y el dióxido también es mi producto. ¿Bien? Nosotros teníamos que determinar también quién actuaba como reactivo limitante y como reactivo en exceso. Pero a mí, acá en este caso, como me están dando solamente el dato de un solo reactivo, o sea que sería 3,55 por día a la 3 gramos de trióxido de hierro, y no me dan del otro, significa que ese único dato es mi reactivo limitante. Y el monóxido se encuentra el reactivo en exceso. ¿Bien? O sea, cuando te dan un solo dato, sí o sí es el limitante. Sí o sí. Más en Bien. pureza. Sí o sí ese dato hace la referencia del reactivo limitante. Bueno, ¿qué otro dato me dan aparte de los reactivos limitantes y los reactivos en exceso? ¿Qué otro dato previo? Los kilogramos de hierro. Bien. Esos kilogramos de hierro van a ser lo que vamos a colocar acá arriba. En este caso, bueno, yo puse gramos, pero vamos a trabajar con kilogramos. Entonces, en 1 es 1,46 por día a la 3 kilogramos de hierro. Bien. Ahora entonces, como esta división me tiene que quedar en número dimensional, tengo que buscar los kilogramos del compuesto X en el reactivo limitante. O sea, buscar kilogramos en 3,55 por 10 a la 3 gramos de hierro 2 oxígeno 3. Y esto es hacer relación de masas como venimos haciendo. La diferencia que en vez de poner gramos de hierro, vamos a poner kilogramos de hierro. Bien. ¿Hay algo que me haya olvidado antes yo? ¿O no? ¿Qué pasaba con las reacciones químicas? ¿Cómo tienen que estar? Balanceadas. ¿Y está balanceada la reacción de arriba? Ah, no. Bien. Entonces siempre acuérdense, tengo una reacción química, la balanceo. Si me la piden armar, la armo y la balanceo. Entonces, hierro 2, oxígeno 3, más CO va a ser igual a hierro más dióxido de carbono. Pongo un 2 acá, balanceo el hierro, y tendría que poner un 2 acá, y ahí balanceo el oxígeno. Pero, fíjense que si pongo un 2 acá, se me desbalancea el oxígeno. Entonces, en esta ecuación, para mí le falta algún coeficiente para que podamos balancear el monóxido. Bien, así que yo la dejaría como está. Porque si no, el balanceo acá es donde siempre se nos va a complicar. Bien.
Voy a poner Bien. 3, 6. Porque si pongo un 2 acá me quedan 4. Y un 2 acá me queda 2, 2, 8. Y si pongo un 4 acá se me desbalancea. 2 por 3, 6. Se me desbalancea el carbono. Si debe faltar algún coeficiente en alguno de los elementos para poder llegar al balanceo. Bien. Entonces lo tomemos así como está. Porque si no van... Bueno, hacemos la relación de masas. Sacamos kilogramos de hierro en 3,55 por 10 a la 3 kilogramos de hierro 2, oxígeno 3. El hierro, me dicen el peso, creo que pesa 50 y algo. Pesa 55,85. Bien, 56 gramos. Entonces, como nosotros necesitamos kilogramos de hierro, a estos gramos lo dividimos por 1000 y es 0,056 kilogramos. Bien. Entonces, vamos a relacionar kilogramos de hierro con gramos de hierro 2, oxígeno 3. Sería 56 por 2 más 16 por 3, 160 gramos. Entonces, en 2 sería 160 gramos de esto. Tenemos 0,056 kilogramos de hierro en 3,55 por 10 a la 3 gramos X. Me da 1,24 kilogramos. Esos 1,24 sería la parte de abajo, la parte del denominador. Entonces la división, esta división, la realizamos. Y es 1,46 por 10 a la 3 kilogramos sobre 1,24 kilogramos. Todo esto lo multiplico por el 100. Kilo con kilo se van. $117 me da. Tiene sentido porque tengo decimales, fíjense. Tengo 3 números después de la coma, así que tiene sentido que nos den números grandes. ¿Se entendió? Sí, se entendió.